Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en GESE de Escuela para la Paz y vamos a analizar la porción de esta semana, pero con un enfoque más inclinado hacia el desarrollo personal, porque la historia de Jacob en Vallitze nos habla de una historia de desarrollo personal. Entonces, vamos a encontrar esas claves para ver cómo podemos aplicarnos toda esta información que dicen en esta porción de Génesis, porque me parece sumamente valioso que nosotros encontremos esos mensajes y aplicarlos a nuestra vida personal. Entonces, es extraordinaria la forma en que Jacob empieza a superar sus propios límites y empieza a realizar un trabajo consigo mismo hasta lograr subir los niveles de conciencia que tenía que subir para poder convertirse en el patriarca íntegro. Es una historia de crecimiento, de desarrollo y de trascendencia que es como el camino que toda alma viene a realizar aquí a la tierra. Entonces, ¿en qué aspectos, sí, de nuestra vida podemos aplicarlo? Pues bien, vamos viendo los temas más importantes de de esta porción, que es la lucha con el ángel, cambio de nombre, es decir, pasa de ser eh, Jacob a ser Israel, y por ende se da la prevalencia del bien sobre el mal, ¿sí? Entonces, eh, todo esto, ¿sí? Era un camino preparatorio del alma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos aquí al mundo, nos enfrentamos a una serie de problemas, de dificultades, de situaciones muy difíciles que no encontramos el sentido que tienen. Entonces, las mismas situaciones posteriormente nos van orillando a encontrar el sentido que tiene todo este dolor y todo este sufrimiento. La humanidad entera en la actualidad está pasando por situaciones muy difíciles a nivel global y por lo tanto a nivel individual. Yo estoy segura que los que lleguen a escuchar este video se van a van a sentir en su interior que realmente han estado pasando por situaciones muy complicadas. Es lo que lo que aquí en esta porción se le llama la lucha con el ángel. Esas situaciones difíciles son la lucha con el ángel. ¿Y qué pasa? Jacob vence al ángel de Dios. Así como nosotros, si hacemos el trabajo que nos corresponde, también le vamos a vencer y por ende vamos a subir en nuestro nivel de conciencia y vamos a trascender esos límites, ¿sí? Entonces, ya después de haber atravesado toda esa serie de problemáticas que nos vienen a drenar y a depurar todos esos elementos que nos impiden avanzar en nuestro proceso de vida, entonces nosotros nos sobreponemos, entonces empezamos nosotros a gobernar esa parte oscura que se encuentra en nuestro interior, así como Jacob prevalece sobre su hermano Esaú, porque Esaú es la clipa del mal, es decir, él estaba adherido a la cuestión del mal. Entonces, también en en esta porción se describe la genealogía de Esaú. Y vemos que de la genealogía de Saúl viene Amalek. ¿Y quién es Amalek? Es el nivel máximo de maldad. Es ese mal que se destruye a sí mismo. Y que podemos poner muchísimos ejemplos porque a lo largo de la historia se han dado innumerables de veces. Entonces vemos aquí que todo lo que está escrito no es meramente fortuito, sino que tiene una intención profunda, tiene un significado muy profundo que necesitamos comprender para poder saber de qué manera funciona eso en nuestro interior, en nuestra psique. Cuando estamos hablando de la historia de Jacob, de la lucha con el ángel, del cambio de nombre, de cómo se somete su hermano a él,
Estamos hablando de cómo trabaja nuestra psique cuando nosotros empezamos a integrar todos los elementos con los que nos vamos enfrentando en nuestro día a día y para llegar a superar esa parte oscura, esa maldad que hay en nosotros, ¿sí? Entonces sí, nosotros estamos empezando a preparar nuestra entrada a la tierra prometida, que en términos espirituales no es otra cosa que una vida apacible, en paz, serena. La tierra prometida es vivir sin miedo. Y esa vida sin miedo se logra cuando nosotros le vencemos al ángel. Nosotros luchamos contra el ángel y le vencemos. Y hay muchísimos ejemplos que podemos poner sobre esa lucha. Cada quien tiene su propia lucha con el ángel. Y actualmente se está llevando a cabo esa lucha con el ángel en diferentes trincheras. Sí, estamos a nivel global, prácticamente el mundo, en lugares específicamente estratégicos, el mundo está en guerra. Sí, vemos, por ejemplo, esta guerra en Ucrania que ya tiene bastante tiempo. Sí, se reactiva el conflicto en Siria. Prácticamente Siria está destruida, está renaciendo. O sea, vemos todo lo que está sucediendo y es un resurgir de ese pueblo que se tiene que dar para poder depurar toda esa dictadura que se llevó a cabo durante 50 años. Sí, Europa está, eh, Europa está efervescente en ese sentido también, ¿sí? Acá en México, pues tenemos mucho tiempo con una guerra, ¿sí? Una guerra ocasionada por el narcotráfico y todos los elementos que tienen que ver para poder que se vaya dando de esa manera, pero yo soy muy optimista y creo que estamos en la recta final de la superación de ese mal que nosotros tenemos incrustado desde hace muchísimo tiempo. Y el conflicto que estamos viviendo es un conflicto necesario para poder depurar. Ahorita nos encontramos en esa lucha con el ángel, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta, esto tiene una aplicación actual a nuestra vida directamente. Los conceptos bíblicos, todos los mensajes que nos proporcionan estas partes de la Torá, del Pentateuco, tienen una utilidad cotidiana, tienen una utilidad práctica, nos ayudan a superar nuestros límites, nos ayudan a comprender nuestra vida a nivel individual y a nivel colectivo. Eso es lo que a mí me sorprende. Lecturas diarias, que ya tengo bastantes años leyéndolas cada año, cómo me permiten comprender la raíz espiritual de todo lo que sucede. Y resulta que eh, cada vez que nos estamos enfrentando a un conflicto o estamos viendo algo que sucede allá afuera, abrimos la porción de la Torah que corresponde a esa semana y siempre encontramos una explicación a ese conflicto. No sé cómo. Parece como si la Torah fuera elástica, gelatinosa, que se amolda a todo lo que está sucediendo en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero nos ayuda a entender la raíz del sufrimiento, la raíz de todo lo que pasa, el sentido de las cosas que pasan. Y yo por eso siempre estoy sugiriendo hacer un análisis, un estudio sistemático, cotidiano, rutinario, para poder encontrar esos mensajes ocultos que se encuentran en la Torah. Entonces, en esta porción de el el trabajo que hace Jacob en este sentido nos ayuda a nosotros a saber aplicarlo a nuestra vida diaria para saber de qué manera nosotros podemos trascender nuestros propios límites, ¿sí? ¿Qué es lo que estás pasando actualmente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? En tu vida personal, te estás divorciando, tienes conflictos de pareja, tienes conflictos con tus hijos, tienes problemas con la familia, en tu trabajo, ¿sí? ¿Qué es? Porque esa es tu lucha con el ángel, ¿sí? ¿Cómo vas en ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Cómo has aprendido? Porque ese es el objetivo de la lucha con el ángel. ¿Cómo has aprendido de tus propios conflictos? ¿De qué manera los has integrado? ¿Sí? Entonces,
esto tiene como objetivo de que tú puedas controlar ese mal que hay. Ese es el objetivo de esta lucha con el ángel, de que tú le venzas. Ese sueño de la escalera de Jacob fue el inicio de ese viaje de ascenso por el árbol de la vida. Y cada parte donde se narra lo que hacía este patriarca es una parte que considera cómo fue trascendiendo sus propios límites hasta ser un patriarca íntegro. ¿Cómo sabemos esto? Después de salir de la casa de su suegro, ahora estaba preparado para enfrentar a su hermano Esaú, a quien primeramente enfrenta en el cielo para poder vencerle en la tierra. Fíjense bien, esa es precisamente una de las explicaciones que nos da el Zohar sobre la lucha con el ángel. El ángel como ministro espiritual de Saúl, que primeramente fue vencido arriba para poder enfrentarlo en la tierra. ¿Sí? Y de ahí viene el cambio de nombre. O sea que pasa de ser Talón a ser Israel, que significa directo a Dios. O sea que trasciende la dualidad, pues bien, le dicen a el ángel, ahora te llamarás Israel, pues has prevalecido delante de Dios y ante los hombres. O sea que ha podido integrar el mundo espiritual y el mundo físico. Ha podido integrar el mal y el bien. Ha podido integrar el Gesed y el Geburah. ¿Sí? Y esto nos remite a una historia de desarrollo, el viaje del héroe, ¿sí? Que Jacob hace el viaje del héroe, así como nosotros también venimos a hacer a este mundo el viaje del héroe. Venimos a este mundo, nacemos y empezamos a hacer un trabajo cotidianamente que primeramente no sabemos para qué es, pero que después tenemos que encontrar el sentido si realmente queremos trascender, ¿sí? Nuestra tarea principal está aquí, ¿sí? A eso venimos. Esta porción de Jacob, de la lucha con el ángel, nos revela nuestro propósito de vida que va más allá de tener que enfrentarnos a dificultades y problemas sin ningún sentido, ¿sí? Esa percepción de que nuestros problemas cotidianos no tienen sentido es una información egoica para mantenernos pequeños sin trascender nuestros límites, ¿sí? Pero el caso de Jacob no fue así, pues nos pone un ejemplo de cómo ir al Ein Sof, ¿sí? Sabemos que el Ein Sof es la eternidad, es la energía pura de Dios, es ese nivel que hemos venido a merecer, es el propósito que se encuentra detrás de nuestras dificultades. Muchos ni siquiera se permiten cuestionar el por qué y el para qué están ahí. Simplemente se dejan llevar por el victimismo y sus trampas, ¿sí? Sumiéndose esta persona en el sufrimiento crónico. Esa es la lucha con el ángel, pero Israel le vence, nos traza el camino para que lo logremos y podamos ir más allá de los moldes y normas familiares y del contexto en el que hemos nacido, a ir más allá de los dogmas asimilados durante nuestra vida, nuestras creencias, paradigmas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si hemos vencido al ángel? Ahora vayamos más allá. ¿Cómo sabemos que vencimos al ángel? Si has logrado ser lo que temías, a lo que le tenías tanto miedo. Si has logrado realizarte de esa manera a la que tú le tenías tanto temor, realizarte, quiere decir que le has vencido al ángel. Es decir, cuando prevalece nuestra esencia divina, ¿sí? Y se pone a trabajar a favor de los demás. Has vencido al ángel. Cuando eres feliz, has vencido al ángel. Cuando vives sin miedo, has vencido al ángel. Estás desarrollando tus capacidades, has vencido al ángel. Fíjate qué extraordinaria enseñanza nos da esta porción de la lucha con el ángel. Entonces, yo te invito a que al analices, profundices y si tienes comentarios o dudas, los pongas en comentarios. Nos vemos en otro análisis de la porción de Torah. Hasta luego. Shalom.